y centralmente me gustaría aprovechar estos pocos minutos para explicar en qué se basa la defensa que hacemos de Pedro Castillo. Bueno, la vacancia es inconstitucional. La forma en que se llevó adelante la destitución de Castillo es inconstitucional y en consecuencia es nula. ¿Por qué decimos que la vacancia es inconstitucional? Porque se instrumentó violando 3 artículos de la Constitución peruana y porque también se instrumentó violando un artículo del reglamento del Congreso peruano. Se llevó adelante sin moción y con menos votos de lo que exige la ley. Todo esto vicia la legalidad de la vacancia contra Castillo, volviendo nula su destitución. Nosotros entendemos que la alternativa jurídica es la restitución del presidente Castillo, incluso o para que se le haga un juicio político, pero conforme a derecho, lo que hasta ahora Pedro Castillo no tuvo. Antes existía una distinción en derecho que era el derecho de fondo y el derecho de forma. Y eso significaba que la forma era menos importante que el fondo. Y la forma era el proceso, el derecho procesal. Nosotros entendemos que las formas importan mucho y que el respeto del debido proceso es esencial en una democracia, como dice Norberto Bobbio. Yo siempre recuerdo esa frase de Bobbio, donde él dice que el procedimiento es el corazón de una democracia. Siempre me había parecido una frase en algún punto superficial, pero ahora que soy abogado de Castillo me doy cuenta de lo importante que encierra esa oración de Norberto Bobbio, porque violando las reglas del debido proceso, violando las formalidades del procedimiento, se puede hackear una democracia y se puede arrinconar la soberanía y la voluntad popular, como pasa actualmente en Perú con la prisión arbitraria de Pedro Castillo. Castillo no quería renovar las concesiones de Fujimori. Castillo quiere convocar una asamblea constituyente y generar una constitución nueva del pueblo y para el pueblo que incorpore finalmente la cuota indígena en la Constitución para que los pueblos originarios peruanos puedan finalmente estar representados en el Congreso del Perú, que hoy es una institución que tiene el 90% de desaprobación social. Es decir, una constitución nueva y representativa, muy diferente de la constitución neoliberal y apócrifa que tiene Perú hoy. En algún punto Perú y Chile están en el mismo debate, que es generar una constitución nueva. Terminar Chile con la constitución de Pinochet. Guzmán Tapia quería una constitución para Chile que contuviera cuota indígena y no es muy distinto de lo que quiere Pedro Castillo para el Perú. Y por eso fue destituido. Fue destituido por ser un maestro pobre rural de Cajamarca y por no haber negociado con el fujimorismo. Les pongo un par de ejemplos. Nosotros vimos cómo la, entre comillas, presidenta del Perú recibió autorización del Congreso para hacer una serie de viajes que no le dieron ningún resultado positivo al país. Pero lo interesante es que ese mismo Congreso que autoriza a Boluarte, cuyo régimen ya asesinó a 75 personas, persigue a periodistas serios como Hildebrand, promueve la censura, coarta la libertad académica, envía tanques a la Universidad San Marcos. Esa presidenta ilegítima es autorizada por el Congreso fujimorista a salir del país. Y Pedro Castillo, que era un presidente legítimo del Perú, no le autorizaban ni siquiera a salir del país. No lo autorizaban a ver al Papa Francisco, cuando el Papa Francisco sí lo había invitado, a diferencia de Boluarte, que se invitó sola. Líderes europeos habían invitado a Castillo y él no pudo ir a verlos porque el Congreso no lo autorizó. Imagínense cómo iba a poder gobernar Castillo con un Congreso que ni siquiera lo dejaba salir del país a cumplir con su propia misión, que era representar a su país en el mundo. Es solo una muestra de todos los hostigamientos antidemocráticos que padeció Castillo durante su gestión de gobierno, que termina el 7 de diciembre con una destitución ilegal. Y ahora voy al derecho de forma. El derecho procesal importa en una democracia, los procedimientos importan. Incluso si el discurso era equivocado, la propia Constitución peruana establece cuál es el mecanismo a seguir cuando un presidente quiere disolver el Congreso sin estar habilitado para hacerlo. Y no fue el procedimiento que siguió el Congreso peruano. El Congreso peruano no respetó la propia Constitución. Vacó a Castillo ni siquiera con una moción, sin los votos que exige el reglamento de esa institución que estaba vacando al presidente. Es decir, un presidente destituido sin juicio político, pero un presidente destituido incluso sin derecho de defensa, por el solo peso de las armas que apuntaban contra él y sus hijos esa tarde cuando se dirigía a dejar a su familia a la Embajada de México. Es decir, un golpe de Estado, pero contra él. ¿Por qué estoy yo hoy en Chile? Bueno, porque, como me preguntó una periodista alemana, en principio no debiera hacer falta ver presidentes para defender a un presidente.
pero como las instituciones del derecho, por desgracia, muchas veces no dan respuesta, la ONU, la OEA necesitan recuperar su prestigio y volver a tener un objetivo claro y dar resultados. Hoy no lo están dando en ningún campo y eso es penoso y peligroso para América Latina. Por eso hace falta que los presidentes comprometidos alcen la voz en defensa de la democracia y los derechos humanos. Hoy el presidente de México, que es una figura destacadísima, López Obrador, fue declarado persona no grata por el Congreso Racista de Perú por su apoyo a Pedro Castillo. Algo parecido sucede con Gustavo Petro, el presidente de Colombia, o con Arce y Evo Morales en Bolivia, o con Zelaya y Xiomara Castro en Honduras, o con la delegación argentina, cuyo presidente le negó el saludo a Otárola en una cumbre en Brasil, lo mismo que hizo la calle Pou, que no tomó de la mano a Otárola en una foto de una cumbre en Brasilia. Todos estos gestos son elocuentes. Incluso Sebastián Piñera en Buenos Aires hace unas semanas dijo que lo que pasaba en Perú era grave. Es decir, a mí me resulta curioso que sea un presidente conservador o liberal y no un progresista el que defienda la democracia en Perú. Yo hubiera esperado un gesto mucho más firme y mucho más claro de parte del progresismo chileno, que además tenían la educación universitaria libre, gratuita y de calidad, una de sus banderas, y parecen no haberse conmovido frente a la imagen de un tanque entrando en la Universidad Mayor San Marcos. Motivo más que suficiente para tomar con prudencia las relaciones diplomáticas con esta dictadura que hay en Perú. Por suerte, hace pocos días el presidente Biden no recibió a Dina Boluarte en Estados Unidos, lo que motivó la renuncia del canciller peruano y del embajador de Perú en Estados Unidos, la canciller peruana. No alcanza, pero ya empieza a definir un camino de desprestigio enorme de este régimen que hay en Perú, que ya asesinó a 75 personas. Yo les propongo que busquen en Google quién es Rosalino Flores, un chico que agonizó 35 días en un hospital, tenía 36 perdigones que no lo dejaban digerir la comida y murió. Busquen a su madre llorando, o la cantidad de víctimas que fueron muriendo por las heridas, que se fueron infectando y murieron porque no tenían atención médica, por el miedo que tenían de ir a los hospitales y ser criminalizados cuando eran atendidos. Todo esto pasa en Perú hoy. Y los líderes progresistas no pueden mirar para otro lado, y los abogados que se dedican o nos dedicamos a los derechos humanos no nos podemos esconder abajo de la mesa, porque no estudiamos para eso. Yo hoy recuerdo lo que me dijo Guzmán Tapia hace muchos años en este mismo país. De hecho, él me trajo en auto acá, cuando le pregunté qué sentía cuando había intentado procesar a Pinochet. Y él me dijo que se sintió solo. Fue lo que me respondió Guzmán Tapia, que sentía soledad. Soledad por la cobardía de los jueces de su propio país, que no se animaban a avanzar como se avanzaba Argentina en su política de derechos humanos. Él me dijo, Guzmán Tapia, ustedes tienen la suerte de que Videla murió preso. Nosotros no tuvimos ese honor. Yo creo que defendiendo causas justas, honramos la memoria de personas como Guzmán Tapia. Para nosotros los derechos humanos no son un juego, son la base de la política argentina. Hoy estamos a pocos días de las elecciones donde el candidato Milei directamente hace un discurso negacionista de reivindicación del terrorismo de Estado. Y nosotros le repetimos que nunca más y que no vamos a retroceder en la defensa de los derechos humanos. Y lo importante de la patria grande es eso, que los derechos humanos no son solo en mi rinconcito, son para toda la región, para todo el mundo en principio. No hay fronteras para defender los derechos humanos o la dignidad de las personas. En este caso, nosotros como abogados argentinos terminamos defendiendo, con el apoyo de México y Colombia, de Bolivia, de Honduras y de Argentina, por supuesto, a un presidente hermano de Perú que es pobre y cuyo único delito es ser un cholo de la sierra que no fue admitido por los sectores ricos de Lima, que no lo querían gobernando su país y por eso no lo dejaban salir, porque no querían que la cara de ese morocho fuera la cara del Perú profundo, no querían que esa fuera la imagen que daba su país. Prefieren la imagen de Boluarte, que por suerte no fue recibida por el presidente Biden hace pocos días en Washington. Conclusión, creo que lo importante que tenemos que hacer los abogados es darle a los que nos escuchan algunos datos claros. La vacancia contra Castillo se instrumentó de manera inconstitucional, viola la Constitución y el reglamento del Congreso. En consecuencia, la destitución de Castillo es nula. Si quieren destituir a Castillo, el Congreso lo puede hacer, pero lo tiene que hacer conforme a derecho, respetando la legalidad, y no lo hicieron. Con lo cual, la prisión de Castillo es arbitraria e ilegal, y técnicamente o procesalmente sigue siendo el presidente legítimo de Perú, por más que esté secuestrado y preso. Y por eso hay 75 personas asesinadas. Y con esto termino. A mí me parece un error que algunos activistas de izquierda y de derechos humanos en los foros internacionales
mencionen las 75 víctimas fatales que hay producto de la represión del régimen de Boluarte, separando las muertes de la destitución ilegal de Castillo. Son dos cuestiones que no se pueden separar, porque los 75 muertos son producto de las manifestaciones en la calle por la destitución ilegal de Castillo. Hay gente que salió a protestar porque habían destituido de manera ilegal a su presidente y luego tenían miedo de seguir saliendo porque los asesinaban. Y los jueces no decían nada porque son cobardes y se pusieron, como diría Guzmán Tapia, siempre en el lado del régimen. Nosotros ya sabemos, los que nos dedicamos a los derechos humanos, que el Poder Judicial siempre es fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Y los derechos humanos como campo están para invertir esa ecuación que es tan desalentadora y nos hacen perder la fe en el derecho, en definitiva. Yo estoy muy contento de contar con el apoyo de México, de Colombia, de Argentina, de Bolivia, y creo que hay algunos países que necesitan abrir los ojos. Creo que el presidente chileno es uno. En mi caso personal, me sorprende que alguien que se dice de izquierda o progresista, que dice defender los derechos humanos, que homenajeó hace pocos días a Salvador Allende, que censura las políticas de Pinochet, el genocidio de Pinochet, que fue reivindicado hace pocos días por el nuevo canciller de Perú, con cuya presidenta Boric se abraza, no sea duro en la censura de ese régimen que asesinó y persigue estudiantes, es decir, el mismo sector del cual él proviene. En definitiva, todos nos podemos equivocar, lo que no podemos es persistir en una equivocación cuando está la vida de la gente de por medio. Por eso la carta del presidente Castillo es tan contundente, porque no es un juego legitimar una dictadura en nombre de la democracia. Eso es lo que hacen las dictaduras en América Latina. Hablaban en nombre de la Constitución, lo mismo que hace hoy la dictadura en Perú. Hay 75 muertos que no encuentran justicia en Perú. Hay un presidente mal destituido porque no negociaba con el fujimorismo, al que derrotó en las elecciones. Hay un padre incomunicado con sus hijas y hay un presidente que no puede hablar con sus abogados. Todo esto sucede a la vista de todo el mundo y sucede porque Castillo, como Evo Morales en Bolivia, es un cholo de la sierra. Si fuera un presidente blanco, eurocéntrico, con otro perfil, no le estaría pasando lo que le pasa. Lo que le pasa porque sigue habiendo colonialismo en América Latina y nuestros jueces siguen viendo en Castillo o en Evo Morales a un indio, y a los indios se los trata como ciudadanos de segunda. Por eso los 75 muertos en Perú parecen no importarle al progresismo chileno. Si hubieran sido 75 muertos en las manifestaciones contra Macron en Francia, Macron hubiera volado por el aire. Y sin embargo hay 75 muertos en Perú y parece que esos 75 muertos no importan o importan menos porque son indios, porque son de Puno, Cusco, Juliaca y Ayacucho. Para nosotros no hay vidas de segunda. Los 75 muertos en Perú importan y nosotros estamos obligados a reclamar por ellos, entendiendo que fueron asesinados por salir a protestar. Y por eso, luego del asesinato de 75 personas y de la represión de la protesta, se limitó la libertad de expresión y se criminaliza la libertad de expresión en Perú. Todo esto en contra del sistema democrático y de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Por eso, además de pedirle al presidente chileno que abra los ojos, que repase la materia de derecho procesal que debe haber estudiado en esta facultad o en alguna otra de derecho de este país, hay que pedirle al sistema interamericano que deje de hablar dictaduras, porque en definitiva está desdibujando su prestigio. Ya pasó en Bolivia con Evo Morales, exiliado en Argentina, y ahora está pasando con Pedro Castillo en Perú. En definitiva, si las instituciones siguen dándole la espalda a los gobiernos populares, lo que va a pasar es que la ciudadanía va a dejar de confiar en el sistema interamericano y va a dejar de confiar en la democracia. Y ahí es cuando surgen candidatos de ultraderecha, negacionistas, como lo que estamos viviendo hoy en Argentina. Porque cuando los derechos humanos se convierten en un eslogan sin contenido, la derecha lo utiliza para estigmatizar a los movimientos populares. Y eso es peligroso para la democracia. De hecho, ya lo vivimos y no nos podemos permitir retroceder. Hoy en el auto alguien me decía que hay cierta levedad en el progresismo. Creo que está bien, es una buena reflexión. Hay una banalidad del mal, como decía Arendt, y a veces hay como una banalidad del bien del otro lado. Nosotros no nos podemos banalizar. La izquierda no puede banalizar sus consignas, sobre todo cuando es tan obvio lo que está pasando como en Perú, donde hay 75 personas asesinadas con armas de fuego a corta distancia por salir a protestar pacíficamente. En Francia las protestas contra la reforma previsional al mismo tiempo de Macron fueron mucho más violentas y no murió nadie. Las protestas en Perú fueron pacíficas y sin embargo se asesinaron 75 personas. ¿Por qué? Porque eran del sur, porque eran indios. Eso solo basta para cortar relaciones con un país. Además, la destitución de Castillo es ilegal, porque se hizo
violando la Constitución peruana. Esto no quiere decir que no haya o que no hubiera habido que destituir a Castillo, quiere decir que había que destituirlo conforme a derecho, y el Congreso peruano lo destituyó violando la ley. Por eso nosotros hablamos de golpe de Estado contra Pedro Castillo. Castillo merece, como cualquier líder político, un juicio político justo, conforme a derecho y conforme a la legalidad. Cualquier otra cosa es un golpe de Estado, encubierto o no, que es lo que sucedió en Perú. Bueno, les mando un abrazo y gracias.